Sí, fui educada en una familia que siempre me dijo que si alguien necesitaba ayuda, debía dársela de corazón, sin importar la nacionalidad ni la religión. Nací en Varsovia en 1910. Mi padre era médico y él empezó a curar a mucha gente que se había contagiado de tifus, una enfermedad que por entonces había bastante, pero otros médicos no querían cuidar a estas personas. Por lo tanto, mi padre se encargaba de ellos, hasta que al final él también se contagió. Antes de morir me dijo: Irena, si ves que alguien se está ahogando, tienes que ayudarle a pesar de que no sepas nadar. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Y creo que esto me marcó. La comunidad judía pagó mis estudios. Yo conseguí ser enfermera. Y entonces no sabía lo que iba a hacer en el futuro. En 1940, sí, en esa época, en Varsovia había 400.000 judíos. A todos ellos los recogieron y los llevaron a una zona de la ciudad que rodearon por un muro. Hicieron un gueto del cual no podían salir. Allí la gente estaba hacinada, empezó a coger enfermedades, tifus, y morían. Si no es que morían cuando les llevaban a los campos de concentración, porque periódicamente les llevaban allí. Entonces, claro, yo tenía una amiga judía, Eva, y en ese momento estaba en el lado equivocado del muro. Vosotras también habréis tenido una madre, hermanas, hijas, una persona a la que queréis ayudar. Yo suplicaba a Eva: vente conmigo, te refugio en mi hogar. Pero Eva se negaba, me decía: yo soy más útil aquí que lo que puedo ser fuera. De tal manera que todo empezó por Eva al final. Yo conseguí un pase para entrar en una ambulancia y poder ayudar a la gente y cuidarla. Pronto nos dimos cuenta que los niños allí estaban condenados, porque como no eran útiles para trabajar, iban a ser llevados a las cámaras de gas. Entonces empezamos a ayudarles. Yo iba a las familias polacas a decirles a ver si por favor querían adoptar a algún niño. Pero entonces las familias, muy pocas, nos ayudaron, porque ¿quién arriesga su vida por un judío? Eva estaba en contacto con la comunidad judía y conseguía las direcciones de las familias necesitadas. Entonces yo iba a esas familias. Ellas no me conocían y yo les decía: puedo ayudaros, puedo ayudar a vuestros niños. Y ellas me decían: ¿cómo puedes hacerles vivir? ¿Cómo puedes hacer que ellos sobrevivan? ¿Estás segura que los puedes conseguir? ¿Y qué les iba a decir yo? Imaginaros, no les conocía. Les tenía que asegurar que era la única manera de que esos niños podrían sobrevivir. Allí estaban condenados. Y entonces les persuadía para que los dejaran en adopción, que renunciaran a ellos. Bueno, qué situación. Al final ellos accedían, muchos de ellos. Y
En el último momento, al final, cuando ya nos los iban a entregar, les hacían repetir más de 1000 veces su nuevo nombre. Las primeras evacuaciones las hacíamos en una ambulancia. Decíamos que estaba con niños con tifus y los soldados no se atrevían a registrarla. Desde entonces, todo nos era útil. Los sacos de harina, los cestos con restos de basura, las tuberías del alcantarillado, los ataúdes, todo por poder salvar a uno solo de esos niños. En 1942 entré en el grupo secreto que se llamaba Cegota. Actuaban en la clandestinidad. Y allí yo, como tú, Josh, cambié de nombre para poder sobrevivir. De ahora en adelante me llamaba Jolanta. Hice un archivo con todos los nombres de los niños, sus nombres judíos a un lado, los nombres católicos a otros, sus familias de origen, y esos archivos los metí en 2 botes de cristal, que los enterré debajo del manzano de mi vecina, pensando que al final de la guerra los desenterraran si yo habría muerto. Un día descubrieron que actuaba en la clandestinidad y los soldados alemanes vinieron a por mí, me apresaron, empezaron a hacerme interrogatorios, de tal manera que me rompieron los pies, me rompieron las piernas, pero os aseguro que ni un nombre de esos niños salió por mi boca. Después me fui recuperando, pero yo ya estaba destinada a morir. El día antes de mi ejecución, un soldado alemán llegó. Hipatia, corrí otra suerte que tú. Habían sobornado a aquel alemán. Y entonces él me hizo un interrogatorio adicional. Cuando salí de allí, me dijo, corra. Al día siguiente, mi nombre apareció en las listas de los ejecutados. De tal manera que yo ya actué en la clandestinidad total. La guerra acabó, el tiempo pasó, y un buen día mi nombre apareció en un periódico, al lado de mi foto. Y entonces sonó el teléfono. Cogí la llamada y uno de aquellos niños me estaba diciendo, tú eres esa persona que me salvó. Desde entonces en adelante no paraba de sonar el teléfono, sonaba el teléfono, me escribían cartas. Y yo, en realidad, nunca pensé que eso iba a ser así. Nunca hice lo que hice por ser admirada, por tener un título, la gloria por haber hecho eso. No, yo no hice eso por esa gloria. Lo hice porque pensé y sentí que debía de hacer eso. Lo que hice fue la justificación de mi vida. Y os digo que yo, aunque fui la coordinadora de todo aquel movimiento, yo no actué sola. Había más de 20 personas conmigo actuando. Y en realidad solo tenía una pena en mi corazón, el que siempre se puede hacer algo más. Siempre podemos hacer un pequeño esfuerzo que ayude a otra persona. Me conmueve escuchar nuestras historias y me alegra saber que la escena femenina ha continuado a lo largo de la historia y continuará. Ejemplos de amor, ejemplos de generosidad,
ejemplos de entrega,